Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes, con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, se reunieron y atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió. Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo. No contestas nada. Mira cuántos cargos presentas contra ti. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Por la fiesta solía soltarse un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en la revuelta. La gente subió y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les contestó: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo. Crucifícalo. Pilato les dijo. Pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron más fuerte. Crucifícalo. Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado, y comenzaron a hacerle el saludo. Salve, rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba de vuelta del campo, a Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, lo forzaron a llevar la cruz, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, y le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: lo consideraron como un malhechor. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas se burlaban también de él, diciendo: A otros ha salvado, y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar al mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde, y a la media tarde Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Mira, está llamando a Elías. Y uno echó a correr y empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber, diciendo: Deja a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Nos colocamos de rodillas. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: Realmente este hombre era hijo de Dios. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria
Estamos pues hoy iniciando ese tiempo de gracia, que es el tiempo de la Semana Santa, que sea una semana más santa, que no sea una semana más, sino una semana muy diferente a las demás, una semana de recogimiento, una semana de retiro espiritual, una semana de encontrarse con Jesús, una semana de crucificar nuestros pecados, una semana de resucitar con el Señor, pero lo más importante, una semana de ser otro Cristo. Ahí está pues en la pantalla el tema para este día domingo de Ramos, la sangre de la alianza. Vamos a recordar lo que nos decía el Éxodo en el capítulo 24, cómo Dios quería establecer una alianza con el pueblo de Israel. Toda alianza de Dios tiene un intermediario, siempre lo tiene. En este caso era Moisés, que se sube a la montaña del Sinaí y recibe de parte de Dios la ley, los mandamientos, y los entrega al pueblo. Esa es la alianza, que el pueblo sea obediente a Dios, ya que Dios nos da lo que nosotros queremos, pero para que Dios nos dé lo que queramos, pues tenemos que obedecerle. Esa es la primera ley, la primera alianza, perdón. La segunda alianza es por mediación de su propio Hijo. Y su Hijo por medio de la cruz, de su pasión, de su sangre. La sangre y la pasión es la sangre de la alianza que Dios ha hecho en el pueblo, en el nuevo pueblo de Israel, que somos pues nosotros. Que Cristo colgado en la cruz, ahí es el signo de nuestro cristianismo, y que pegado a la cruz lo que hace es redimir los pecados para poder participar de la resurrección y de la salvación. Es lo que nos da pues a entender hoy la palabra de Dios a través de esta historia. Hoy Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, que significa que Jesús entra triunfante a Jerusalén. Entra triunfante. Por el mismo pórtico, por la misma puerta de Jerusalén, entraban también otros reyes. Entraba el rey Herodes, quizás el César, Pilato, y mucha gente, a estos políticos los seguían demasiado. Pero no los seguía la gente pobre, ni los pecadores, porque los pobres, los pecadores y los lisiados eran excluidos de los políticos, excluidos de estas personas altas. Pero Jesús, al entrar a Jerusalén por el mismo pórtico, recibe un pueblo que lo quiere, un pueblo que le agradece por toda la labor que desempeñó el Señor antes de su pasión. Ahí estaban los pobres, los tristes, ahí estaban los afligidos, los pecadores. Era un pueblo excluido, pero que también querían tener a su rey, y el rey que ellos adoptan es a Jesús de Nazaret, que es el rey. El rey para ellos es un rey de servicio. Ya Dios se había ganado ese reinado. El reinado que nos pide el Señor es el reinado de servir, servir desinteresadamente al otro, ser otros Cristos en la sociedad, en las personas, en las familias, en las comunidades. Eso significa este Domingo de Ramos. La gente en acción de gracias lo que hacían era mover algunas palmas, mover algunas ramas en acción de gracias. Quizás ahí, en medio de esta comunidad, estaba ahí el ciego de Jericó, María Magdalena, estaba la mujer que Jesús había perdonado. Quizás estaban ahí aquellos pobres que Jesús había alimentado. Quizás estaba ahí Jaira, hija de Jairo, que había resucitado. Quizás estaba ahí aquellas personas tristes y agobiadas que Jesús les había ofrecido su mano. Estas personas pues estaban recibiendo a su rey, que es la entrada a la pasión del Señor. Dentro de esta comunidad quizás había muchos infiltrados, como los fariseos, los judíos,
que más tarde iban a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Porque no había una identidad, no había un cristianismo, no había una persona que amaba a Jesús. Eso pasa en nuestras vidas. Hoy, Domingo de Ramos, recordamos que Jesús entra triunfante a cada corazón, que Jesús entra a Jerusalén para darle la vida a los demás, porque la máxima expresión del amor de Dios es entregar a su propio Hijo, nos decía la segunda lectura de hoy, la carta a los Filipenses. El amor de Dios que entrega a Jesús y lo entrega en una cruz. Abandona su divinidad y entrega su humanidad, se hace humano y lo somete a la cruz, que es la máxima expresión de ese mandamiento del amor. Ese es el signo para nosotros los cristianos. Un cristiano no es aquel que se crucifica con Cristo. Eso lo vamos a entender como novedad en este año, en esta Semana Santa. Un cristiano no es aquel que se crucifica con Cristo. Un cristiano es aquel que baja a Cristo de la cruz. Vea qué diferencia. No se cuelga con Cristo en la cruz. Es aquel que le ayuda a los Cristos, plural, Cristos, a bajarse de la cruz, a bajar con sus fuerzas a aquellos débiles, a querer compartir con los débiles lo que usted tiene, el compromiso de compartir. ¿Cuántos Cristos siguen crucificados en la pobreza? ¿Cuántos Cristos siguen crucificados en el dolor? ¿Cuántos Cristos sufren los desengaños de la vida? ¿Cuántos Cristos sufren por la pérdida de un hijo, por la pérdida de su esposo, por la pérdida de su esposa? Un gran sufrimiento está en el corazón. Nosotros, los otros Cristos, que somos nosotros, le ayudamos a los otros Cristos que están crucificados en el compartir y en la generosidad. Qué bueno que hubiesen Cristos que compartan los zapatos con aquel que está descalzo. Ese es ayudarle a Cristo a bajar de la cruz, para que no sigan el dolor de la cruz, para que no continúen con el sufrimiento. ¿Cuántos Cristos hoy son buenos y comparten con el hambriento? Visitan al enfermo, visitan al que está encarcelado, visitan a los enfermos, visitan a aquellos que están agobiados y tristes, aquellos que no tienen con qué vestirse. Eso es lo que significa tomar la cruz de cada día. La palabra de Dios es muy clara y eso significa pues lo que es ser amigos. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Juan capítulo 15. Yo sé que ustedes han escuchado hablar algún día de Maximiliano María Kolbe. Vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, 1941, donde murieron más de 50 millones de personas. La Segunda Guerra Mundial. Todos conocemos la Segunda Guerra, no hemos escuchado hablar de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se encontraba ese gran santo, un sacerdote misionero que se entregaba al servicio de Dios. Y en Alemania mataron mucha gente, la mataron, la diáspora. Iban contando, los filaban, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fusílelo, 1, 2, contaron hasta 10. A Maximiliano María Kolbe le tocó el número 9, y el número 10 era una persona que estaba al lado, que la conocía a un padre de familia, con sus hijos pequeños, con su buena esposa, era una buena familia. Y Maximiliano le decía a este hombre que era el encargado del jefe del campo para fusilar a los demás, él no, yo me pongo en su condición, este hombre es bueno, tiene su familia, yo soy soltero, ya hice y el trabajo que he realizado es desempeñado. Pues el jefe de campo, ¡pum!, lo fusiló. San Maximiliano María Kolbe entrega su vida
por el otro. Esa es la realidad de un creyente. Esa es la máxima expresión del amor, dar la vida por los demás. Juan capítulo 15. Esto es lo que hizo Jesús. Jesús, que no era ningún delincuente, simplemente acepta la cruz del dolor, la cruz, la acepta la muerte de cruz para entregar la vida por nosotros, que es el rescate y volver al amor de Dios, porque estaba perdido desde Adán y Eva, ese pecado original. Solamente Jesús como Dios podía restablecer de nuevo la naturaleza, la creación de Dios, y devolvérsela a Dios. Tenía que volverse humano para poder dar la vida por nosotros y poder descubrir que en la eternidad existe la redención y la salvación. Jesús entrega su vida. Qué bueno hoy también entregar la vida por aquellos que sufren. Esa donación que Dios le ha hecho a la humanidad por medio de Jesús de Nazaret está en nuestro corazón, está oculta en nuestra vida. Ahí está, en lo más íntimo de nuestro ser. Saquemos la donación que Dios nos ha regalado y pongámosla en práctica. Esta Semana Santa tiene que ser muy diferente, identificando nuestra vida con Cristo, ser otro Cristo en la sociedad posmoderna, ser otro Cristo en el mundo de hoy, encarnar el Evangelio en la realidad de los que sufren, de los pobres, de los débiles, de los hambrientos. Es bajar a Cristo de la cruz, es bajar a Cristo, plural, del sufrimiento, de la angustia y del dolor. Hoy le pedimos al Señor que nos dé la fuerza para tomarlo en sus brazos, en nuestros brazos, y poder rescatar al débil, al indefenso, y volverlo a un caminar que es el camino de la felicidad. Eso nos toca a todos nosotros. Que esta Semana Santa no sea una semana de folclore, ni del show, ni ritualismos, ni de comparaciones. Voy para esa parroquia, para aquella, aquí es más bonito, el monumento quedó más bonito, más lindo aquel, y hacemos comparaciones. El mejor monumento, ¿cuál es? El corazón. El corazón sujeto al corazón de Cristo. Ese es el corazón, ese es el sagrario más bonito, nuestro corazón. Dice que una vez a un padre le dieron la custodia más famosa del mundo y una custodia más costosa del mundo. Tenía todas las piedras más preciosas, el oro, el marfil, tenía la plata, tenía diamantes, una custodia demasiado cara. Y el padre, muy contento, eso fue real, llama a su comunidad y a su pueblo, todo el mundo se da cuenta, y ese día hizo Corpus Christi y empezó a predicar sobre esta custodia, todo lo demás. Celebró la Santa Eucaristía y todo el mundo salió en procesión con la custodia. Y una señora, después de media hora, se acerca al padre, una señora humilde, sencilla, de mucha piedad, que ve sino a Cristo, ve a un Jesús que comparte con ella. Le jala al padre la sotana y le dice: padre, padre. Y el padre no la atiende, hasta que después de tanto molestar a la señora, el padre la atiende. ¿Qué quiere, señora? Padre, padre, le faltó a Jesús. Jesús no está en esa custodia. Le faltó el Santísimo, ahí no está Jesús. El padre también había caído en lo mismo. Eso pasó. A veces nos quedamos en lo exterior, en la belleza, en lo más caro, en el folclore, y abandonamos la esencia, lo principal. Que esta Semana Santa, como tenemos nosotros en la parroquia, el lema de la parroquia de esta Semana Santa es este, que dice ahí: a los pies del Maestro. Cuando un cristiano se arrodilla frente a Jesús sacramentado, tiene lo más bello, que es Jesús en su corazón.
Cuando un cristiano se arrodilla frente a Jesús y le pide al Señor santidad y crecimiento espiritual, tiene lo más bello de la vida, que es Jesús que está ahí en su corazón. Que esas sean las intenciones, pues, que nos muevan a vivir esta semana y que sea una semana más santa. Conclusión, está pues en pantalla. La pasión de Jesús es la nueva alianza de Dios con la humanidad. Solo aquellos que amamos a Jesús y lo demostramos con hechos, participamos de esta alianza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.